entonces, y les voy a invitar, así que si tienen sus Biblias, igual son pasajes que ya tienen ahí, de todas maneras lo vamos a proyectar en la pantalla. Creo que ya nos acostumbramos a ver los pasajes ahí, porque a veces cuando los buscamos a lo mejor nos toma más tiempo. Pero bueno, dice Jesús bendice a los niños. Eso fue básicamente a lo mejor lo que yo puse como título, pero realmente yo quiero proponerles algo parecido o un poquito diferente, ¿no? Vamos a leer el pasaje que está ahí. Déjenme ponerme los lentes porque de repente ya no veo. Muy bien. Dice el pasaje así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Realmente el mensaje creo que es bastante claro. Realmente a lo mejor, pues, ¿qué tanto le podemos sacar a ese pasaje? Como que está muy directo, realmente no hay mucho a lo mejor como para decir, ahí voy a interpretarle. Pero vamos a tratar de rescatar algunos puntos y algunos pasajes paralelos con respecto a este pasaje, ¿no? Ahora sí que tratando de recorrer un poquito hacia atrás, la semana pasada se habló acerca del divorcio y anterior pues estuvo también hablando acerca de la parábola de la oveja perdida en el capítulo 18, del hermano que peca contra ti. El siervo no perdonado, él es que lo acusaba ahí con pagar la deuda. Y bueno, y luego pues después del divorcio, Jesús viene y dice: un tiempo para los niños. 3 versículos. Y se da cuenta, tiene alguna conexión con relación al pasaje anterior. O sea, habla del matrimonio y ahora habla de los niños. Habla de los niños. Entonces, es interesante porque realmente realmente lo que quiero poner es que el Señor, la bendición del reino de Dios es para los niños y aquellos que son como ellos. La bendición del reino de Dios es para los niños y para aquellos que son como ellos, ¿no? Entonces, es interesante porque la bendición tiene que ver con una celebración de alabanza, invocar una bendición, consagrar algo con una oración solemne, causar a lo mejor una prosperidad, hacer feliz a alguien, pero sobre todo, ¿sabe qué? Dice, hablar bien de alguien. Así que el simple hecho de bendecir no quiere decir que Dios te bendiga. Eso suena como muy ya reciclado ese término, ¿no? Pero realmente cuando usted habla bien de alguien, está bendiciéndolo, está hablando bien de la persona, ¿no? Entonces, era común presentar a los niños, dicen, para ser bendecidos, que se pusieran las manos sobre ellos y se orara por ellos, tarea que realizaba un líder de la sinagoga. Era una práctica que se realizaba, ¿no? Era costumbre poner las manos sobre las personas por las que se iba a orar, ¿no? Incluso tenemos algunos ejemplos patriarcales, ¿no? Jacob bendice a José y a sus niños, a sus hijos. Isaac bendijo a Jacob, el menor, aun cuando la bendición era para Esaú y fue usurpada por Jacob, pero por elección divina. Interesante, porque realmente dicen, ay, Jacob se echó una buena mentirita, pero realmente Dios había escogido ya a Jacob. La bendición de Jacob sobre sus hijos, y bueno, y ahí tenemos eso, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, hermano. La bendición del reino de Dios es de los niños y para los que son como ellos, ¿sí? Y el primer punto, ahora sí que quiero compartirles, es la responsabilidad de los padres de traer a los niños. No sé cuántos de los padres trajeron a sus niños el día de hoy. ¿Sí los trajeron? ¿Quieren ventilarse ustedes solos? Sí, trajeron sus niñitos grandecitos ya, pero los trajeron, ¿no? Ahora sí que yo me quedé chico porque se me quedaron también. Pero es importante, hermanos, traer a los niños. Es una responsabilidad de presentar a los niños delante del Señor, y no solamente a lo mejor en la iglesia, pero todos los días, todos los días. Dice, entonces fueron presentados los niños para que pusiesen las manos sobre ellos. Entonces, esa es la propuesta. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué poner las manos sobre ellos? O sea, era como una práctica, esa práctica común, era poner como algo sobre ellos. Y si vemos a través del Evangelio, poner las manos implicaba una bendición formal, o la invocación de la divina gracia, o la gracia divina, como usted lo quiera poner, para que se pueda crecer en sabiduría y santidad, ¿sí? Los discípulos sabían que el Talmud que era compuesto por la Misná y por la Gemara, era un compendio junto,
y se llamaba el Talmud, enseñaba que los padres judíos presentaran a sus hijos ante los rabinos respetados para que los bendijeran y oraran por ellos. ¿Sí? El padre solía llevar a su hijo pequeño a la sinagoga y se oraba por él, se pasaba por los ancianos y cada uno de ellos tomaba un tiempo, oraba pidiendo bendición sobre la vida joven. ¿Sí? Muchas iglesias, si ustedes se dan cuenta, es una práctica, incluso aquí se practica, ¿no? E incluso los cargan, se ora por ellos, se ponen las manos sobre ellos, pero no es que sea algo bíblico, pero es una práctica que se daba en el proceso, en el caminar, en el proceso del cristianismo, ¿no? Entonces, vemos eso, hermanos. Y no se quede, ahora sí que hay una cosa muy importante, hermanos. No venga nada más y presente a los niños en la iglesia. La responsabilidad es que usted continúe trayéndolos a la iglesia, presentándolos delante del Señor. Porque una vez un pastor dijo, si ustedes me traen a los niños, se están comprometiendo a traerlos, a enseñarles, educarlos, presentarlos, traerlos a la iglesia, presentarlos delante del Señor. Si no los traen, no me vengan después cuando ya son jóvenes, adolescentes y no quieren venir a la iglesia pidiendo auxilio. Ustedes como padres buscando la ayuda para rescatar a su hijo, si usted nunca se preocupó de traerlo a la iglesia. Sé que tiene usted una gran responsabilidad. Tenemos un gran paquete como padres. Mucha responsabilidad. Así es que, para poner las manos sobre ellos, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Hechos 6, cuando estaban los apóstoles predicando el evangelio, se instituyen los diáconos, aunque eso se ora por ellos para darles una comisión, una autoridad, ¿sí? No necesariamente para bendecirlos, pero se está dando una autoridad, ¿no? Incluso números, dice Moisés, número 27, 22, Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y puso las manos sobre sus manos, y le dio órdenes como Jehová le había mandado por mano de Moisés. Entonces, era una práctica, a lo mejor para darle una comisión a alguien, pero en este caso a lo mejor no es así, ¿no? O sea, no se le está dando una comisión a los niños, pero sí a los padres. Tanto usted como yo nos está dando una comisión, porque si usted se da cuenta, los que reprendieron no fue a los niños, fue a los padres. No le digo, sáquese de acá, ¿qué hace usted aquí, chamaco? Va para afuera. No, la reprensión era para los padres, era para ellos, ¿no? Entonces, ahora, hay un pasaje paralelo. Si usted busca en Marcos, va a encontrar, en vez de poner las manos, dice que los tocaron, para tocarlos. Marcos 10:13. Si quiere verlo, buscarlo, ahí está, ¿no? Nada más, lo único que cambia es que dice que los presentaban, traían a los niños para que los tocase. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver con tocar, no? El hecho de tocar a la persona trae algo especial. Yo no sé, pero usted cuando va a algún funeral o algo, usted no necesita decir nada. Usted pone nada más sus brazos alrededor de la persona y la persona sucede algo especial con el toque, con el contacto físico. Cosa que no estaba sucediendo a lo mejor con la pandemia. Ahorita tenemos que saludarnos de brazos, de codos, pues ahora como que tenemos miedo por los abrazos, pero realmente es algo muy bueno. Es algo que a mí me impresionó cuando yo llegué a esta iglesia. Había un hermano que llegaba y me abrazaba y todavía me daba un masaje en la espalda y decía, sentí algo bonito, algo especial que nunca había experimentado. Entonces, qué interesante, ¿no? Que ese contacto físico tiene un poder, pues algo muy especial, algo muy poderoso que realmente nos hace sentir cómodos, seguros, confiados, ¿no? Entonces, Jesús quiere tocar, hermano, tu corazón. No esperes a lo mejor que suceda algo extraordinario. Jesús quiere tocar tu cuerpo. Y sé que lo vamos a ver físicamente, Jesús no va a venir a tocar tu cuerpo, pero ese se ha orado por los hermanos que vienen acá. Pasan a la frente. Yo no sé qué usted ha sentido cuando alguien, el pastor o uno de los hermanos, toca su hombro o su cabeza y ora por usted. Seguro que usted se siente reconfortado, se siente ayudado, protegido, edificado, animado, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, tiene algo muy especial, ¿no? Y hay algunos pasajes, generalmente a Jesús
Mucha gente lo tocaba. ¿Por qué? Porque salía bendición de ellos, salía sanidad de él. Dice, Jesús extendió la mano ahí en Marcos 8:3, le tocó diciendo, quiero y sé limpio, hablando del leproso. Lo tocó y fue limpio. Entonces en el toque hay algo especial, ¿no? En este caso, claro, Cristo está sanando, Jesús está sanando a las personas. Venían a Él buscando una sanidad, a veces no necesariamente espiritual, pero buscaban una sanidad física, ser liberados de esa opresión. En el siguiente pasaje dice, y hay que una mujer enferma de flujo de sangre se le acercó por detrás y le tocó el borde. Decía, con que le toque, en que sea la sotana, el cordón, no sé que voy a ser sano. Y de alguna manera esa mujer ejercitó su fe, confiando en que Jesús tenía el poder para sanar. ¿Sí? Hay varios pasajes y podemos hacer una lista, ¿no? Porque decía, si le tocare solamente su mano seré salva. Y no está hablando de salvación, sino de sanidad física. Si la toco, sé que voy a ser sano. Sé, ¿no? Dice Mateo 14, dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron de él los enfermos y le rogaban que lo dejase tocar. Entonces, si vemos que el toque tiene algo especial, a lo mejor no le va a sanar físicamente, pero usted se siente mejor, se siente más seguro, más animado, más fortalecido con ese toque que usted puede darle a otro hermano y que Jesús lo puede usar para ayudar a sanar esas heridas, también no físicas, pero espirituales o emocionales. Entonces, Primera de Juan dice que el que es nacido de Dios, el maligno no le puede tocar. Y esto es una seguridad, eso es una confianza total que usted puede tener, que el maligno no le puede tocar porque Cristo, el Espíritu mismo Santo de Dios, habita en usted y en mí. ¿Sí? Entonces, ya vimos esos puntos que Jesús ponía sus manos sobre ellos, sobre los niños, los tocaba y ahora dice orar por ellos. Jesús, hermanos, dice en Mateo 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven por favor, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y tomando la mano de la niña, le dijo, talita cumi. Dijo algo, mencionó unas palabras. ¿Sería una oración? Muy probablemente. Ajá. Entonces, incluso el siguiente pasaje, si usted ve, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte, la gente metió los dedos en la oreja y escupió, tocó su lengua, levantando los ojos al cielo, haciendo una oración, gimió y después dijo las palabras y fue sano. Entonces, el tocar, en este caso vemos que Jesús tocaba para sanar físicamente. La gente buscaba cómo tocar a Jesús, porque quería ser sanado. Pero este pasaje creo que usted le debe dar más confianza. En Romanos 8:34, si usted y yo no oramos por usted, o usted no ora por mí, no se preocupe, el Señor lo hace por usted. Y Él lo hace constantemente. No se queda dormido, no viene los jueves, no tiene que venir a un culto de oración y alabanza, el Señor lo hace continuamente. Y Romanos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, si se da cuenta, Jesús está intercediendo por usted y por mí. Incluso el Espíritu de Dios dice que el gimes, intercede con gemidos indecibles. Cuando dice gemidos indecibles, imagínense lo que usted quiera, pero es algo extraordinario, algo que no se puede entender. Muy bien. Avanzando. En la continuación del pasaje, si usted dice que le presentaron a los niños para que le pusiese las manos, orase, pero sucede algo acá, ¿no? Dice pero los discípulos actuaron aquí y le reprendieron. Reprenden a los padres porque venían a presentar a los niños. Ahora, tal vez los discípulos estaban pensando, ahorita no es importante a los niños, Jesús tiene algo más importante para hacer. Atender otras cosas que atender a los niños. Por favor, a un lado, por favor. Sáquese de acá, por favor. No venga, no se presente, realmente no interrumpa, por favor, al Señor que está ocupado. ¿Sí? Entonces, y tal vez lo hicieron con buena intención, pero Jesús les llama la atención, ¿no? Y esta palabra es interesante porque lo vemos en varios pasajes.
En Mateo 12:16 dice que le encargaban rigurosamente que no le descubriesen, hablando de la sanidad del hombre de la mano seca. Le encargaba, o sea, así que le llamaba la atención, le advertía que no hiciera algo como tal, que no vayan a hacer algo inconveniente. O sea, y la idea de esta palabra en la ciudad es advertir, prevenir de algo que salga mal, censurar severamente o refrenar a alguien. Refrenarlo. Entonces, hermanos, y después dice el siguiente pasaje: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. El Señor, ¿cómo crees? No, está haciendo algo que no está en el plan, por lo menos en el plan de Pedro. Dice, ¿cómo vas a tú ir a la cruz? Pues, no, espérate, ¿no? Entonces, vemos que Pedro creyó que estaba haciendo algo bien, estaba refrenando al Señor de continuar con su plan y propósito de que no fuera a la cruz. Y ya usted sabe la historia. Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, que tú no sabes ni en dónde estás parado, ¿no? Entonces tú no sabes o no has entendido todavía el propósito. Entonces, hermanos, creo que uno de los problemas grandes que nosotros, usted y yo, podemos ser obstáculos para nuestros hijos. Y cuando digo obstáculo, no necesariamente tiene que ser que usted no lo traiga a la iglesia. El problema es que usted puede ser obstáculo como cuando usted modela. Cuando usted modela la palabra de Dios. Puede ser un obstáculo para el niño que crezca, se desarrolle espiritualmente, emocionalmente, pero sobre todo en esa relación, porque usted es el modelo. El niño a lo mejor no va a entender todos los principios bíblicos, pero lo va a haber modelado en su vida y en la mía. Y si no lo ve, pelas. Damos pelas. Y ahí donde patinamos todos, a lo mejor como papá, patinamos. Tenemos una gran responsabilidad como padres, no solamente de enseñar intelectualmente los principios de la palabra de Dios, pero el problema es el modelar, hermanos. Y ahí está donde realmente como papás, híjole, los hijos nos ven y dicen, uy, si así voy a hacer, mejor me quedo como estoy. Entonces, qué responsabilidad tan grande, hermano. No seamos obstáculos para que los niños vengan al reino de Dios y para que crezcan en ese reino. Estos padres probablemente trajeron a los niños sabiendo quién era Jesús, ¿sí? Entendiendo la grandeza y los milagros que había realizado. Le reconocieron incluso como un auténtico maestro que amaba y cuidaba a sus hijos preciosos, ¿no? Vieron una oportunidad de que intercediera por los niños, ¿sí? Con el objetivo de que los niños pudieran crecer fuertes en la fe, a lo mejor fieles al matrimonio en su momento y conocidos por buenas obras. Y era parte de lo que instruía el Talmud, ese compendio que los niños aprendían desde una edad temprana hasta cuando llegaban a esa etapa de la adolescencia. Y ya podían presentarse delante del Señor para ofrecer sacrificios y cumplir con ciertos rituales o prácticas que era parte de su ley, parte de su tradición o parte de lo que la Biblia les enseñaba, ¿no? La palabra de Dios. Mateo 10:48 dice, y muchos le reprendían para que callase, hablando de Bartimeo. Entonces, el reprender no tiene que ver nada más con sáquese de aquí, no moleste, por favor, hágase a un lado. La idea es que obstruían, censuraban, rechazaban niños, les prohibían que se acercaran. Pero Bartimeo fue mucho más inteligente y gritaba y él no paró de hablar. Señor, sáname. Hijo de David, sáname. Sáname. ¿Sí? El segundo punto, hermanos, es que el Señor se indigna con los que estorban. Si usted y yo somos estorbo, si a alguien, no solamente incluso a los niños, usted puede ser un estorbo, yo puedo ser un estorbo para aquellos que quieren conocer al Señor. Por eso la idea que les presenté al inicio es que el reino de Dios, la bendición del reino de Dios es para los niños, pero también para aquellos que son como ellos. Si usted es un obstáculo para que estos vengan al Señor, pues se va a estar enfrentando con el Señor y está exponiéndose a la disciplina del Señor. El Señor se indigna con las personas que estorban. Y ahí están los pasajes paralelos. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y Marcos 10:14 dice, y viéndolos se indignó.
¿Ah? O sea, y esta indignación no quiere decir, pero bueno, ¿no? Hubo una molestia genuina del Señor Jesús. Se enojó por las personas que estaban obstaculizando a los niños para que vinieran a Él. Entonces se enojó, y la idea de esta palabra es que la persona siente dolor, causa un sufrimiento. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez un dolor, a lo mejor físicamente o emocionalmente o espiritualmente, pero causa sufrimiento. Hay algo en lo íntimo que produce un dolor que usted siente como que no se recupera. Y Jesús estaba sintiendo eso, estaba tan indignado que sintió eso, se indignó por lo que los discípulos estaban haciendo. E incluso, si leen Lucas, dice que llamándolos, les dijo, y ese llamándolos, ya me imagino la regañiza que les había dado el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban obstruyendo que los niños vinieran a Él. O sea, casi como que, y lo mismo, a lo mejor los discípulos estaban tratando de que Jesucristo, el Señor, hiciera su trabajo y que los niños no era el momento para atenderlos, no era el momento para que vinieran a Él. Entonces, ahí los tenemos. Se enojó por muchas posibles razones. A lo mejor porque amaba a los niños, por el pecado mismo que agobiaría a los niños en un momento dado, en el futuro, porque amaba a los padres que se interesaron por sus hijos, porque Dios no dejaría fuera ni al bebé más indefenso, porque los discípulos no podían presumir quién podía acercársele o quién no. Pero sobre todo, hermanos, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos, y aquellos que son como niños. Acuérdese, la bendición del reino de Dios es para los niños y para los que son como ellos. Así es que ahí están algunos pasajes. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí. Marcos 10:14. Y el 26, Mateo 26:8 dice: al ver esto los discípulos se enojaron. Y está usando la misma palabra, la idea de indignarse, se enojaron. O cuando los 10, Juan y Jacobo, Santiago, se presentaron para pedir un lugar especial en el reino del Señor. Y los 10 se enojaron, y ya me imagino el berrinche que hermano me dice: oye, ¿por qué solo tú? ¿Y nosotros qué? O sea, se enojaron, estaban enojados los 10 discípulos, por la petición que habían hecho estos 2 discípulos. Entonces, hermanos, no seamos obstáculos para aquellos que quieren venir a Cristo. Romanos 14:3 dice: decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. 1 Corintios 10:32 dice: no ser tropiezo a nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Así que usted y yo podemos ser a veces tropiezo, piedra de tropiezo para aquellos que quieren venir al Señor, incluyendo a los niños. Dice: dejad y no se lo impidáis. La siguiente palabra, ¿no? Ahí está el pasaje. Viendo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Son 2 imperativos, hermanos: dejad e impedir. Y a lo mejor la idea de dejar es como que usted lo suelta, mantenerlo lejos, enviarlo lejos. Incluso tiene que ver hasta con el perdón. Así como el Señor dice: voy a aventar al fondo del mar todos tus pecados, te voy a perdonar y no me voy a correr de ellos. ¿Sí? Entonces, eso nos da la idea del dejar, ¿no? No se lo impidáis. Esa palabra es interesante porque dice que tiene que ver con prohibir. Es un término fuerte que se usaba para castigar al esclavo. Incluso la idea era restringirlo, incapacitarlo, inmovilizarlo. Y la persona decía: eso era la idea de impedir. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor usa estos 2 imperativos: déjenlos, algo que ya pasó. Pero lo dice el impidáis en la forma presente. Dice: no se lo impidan, por favor, déjenlos. Y a lo mejor se los estoy diciendo yo suave, y no sé qué tono usaría el Señor para decir de tal manera, hacerlo imperativo, decirle: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan,
déjenlos que vengan a mí. Y hay algunos pasajes que nos dice que usa esta misma palabra de impedir. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, se les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. Era una prohibición lo que estaban haciendo estos discípulos, los discípulos, y el Señor les dice, no lo impidan, no le prohíban. En Hechos 27:43 dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, hablando de ese momento de naufragio, cuando Pablo está encarcelado y va hacia Roma, y el barco naufragia, o va a naufragar, y el centurión dice, con la idea de salvar a Pablo, sálvese quien pueda, el que pueda nadar. Si usted tomó clases de natación, la hizo, si no, ahí nos vemos en el cielo. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, que interesante lo que el Señor dice. Pablo dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que les mandase que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los que no. ¿Qué pasó? No sé. Si la persona en ese momento no se convirtió, no entendió el evangelio, pues ¿dónde estará? Así es que si sabe nadar, gloria a Dios. Hermanos, entonces vemos que estas palabras son fuertes, ¿no? Incluso en 2 de Pedro 16, no se los puse ahí, pero hablando del profeta Balaán, le dice, una mula detuvo al profeta de cometer cierta locura. ¿Qué iba a hacer el profeta? A profetizar en contra de Israel. Y una mula le habló, le dijo, hay un ángel allá enfrente y si pasamos por ahí, ni tú ni yo vamos a quedar vivos acá. Así que párale, Balaán, párale. La mula lo detuvo al profeta de cometer una locura. Entonces, si se da cuenta, está haciendo una prohibición. Y el Señor dice, no impidan, no sean obstáculos, no restrinjan. De los tales es el reino de Dios. Otra, volviendo al pasaje, dice, viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso de las tales? ¿Por qué dice que de ellos es el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que no son pecadores? ¿Será que los niños no pecan? Yo creo que usted ya ha experimentado eso, ¿no? El niño es berrinchudo desde chiquito. Usted le quiere quitar su juguete y reclama, lo agarra y no lo suelta. Hay un instinto, hay esa naturaleza en el niño, en el ser humano, que es pecaminosa. Y ahora sí que está heredado, ¿no? ¿Será que no son pecadores? ¿Será porque están bajo otra condición? ¿Por qué dice que de ellos es el reino de Dios? Bueno, si usted se da cuenta, los niños son muy inocentes porque reciben todo lo que les diga. Si usted le dice este blanco al niño, el niño creo que se lo cree. Si usted le dice, vamos por aquí va a estar seguro, el niño acepta todo. Él realmente no pone obstáculo, no pone obstrucción, no pone peros, así como usted y yo, porque decimos, ya observamos, no, eso está mal. El niño no, el niño es muy inocente en ese sentido, es muy noble y recibe todo lo que se le dice. Hay cierta inocencia en ellos. Eso no quiere decir que no pecan y que no son inclinados a pecar. Ahora, Hechos dice, porque de los tales es el reino de Dios. John MacArthur hizo esta declaración. Dice, de los tales implica aquellos que, debido a edad joven o deficiencia, limitación mental, son incapaces de ejercer fe salvadora. ¿Sí me está poniendo atención? Son incapaces de ejercer fe salvadora, y a quienes Dios le concede, en caso de muerte, la entrada al reino por la decisión soberana de la gracia divina. Y es una pregunta que siempre yo me hacía, y una vez me la hicieron, cuando estaba empezando, decía, oye, ¿y los niños cuando mueren, a dónde se van? No sé. Porque ya ves que usted y yo decimos, pues hay que predicarles el evangelio, hablarles de Cristo, que reciban a Cristo como Señor y Salvador, y si no le habló de Cristo y si no entendió ese mensaje, por eso el niño acepta todo. Si usted le dice, Cristo salva, Cristo está ahí arriba, él se lo cree y cree que está arriba. Y no se lo digo por una situación hipotética. Ya hubo un caso. Una vez le preguntamos a un niño que se iba a bautizar, oye, ¿dónde está Jesús? Allá arriba. ¿Dónde está Cristo? Allá arriba. El niño todavía no, a lo mejor eso fue lo que le habían dicho,
Le habían enseñado en su momento, pero no entendía dónde estaba. Pensaba que estaba allá arriba en los salones de arriba. Entonces, el niño es inocente, el niño tiene no está, vamos a decirlo, maleado en ese sentido, todavía no tiene esa capacidad moral de discernir entre lo bueno y lo que es malo, ¿no? A ese pasaje que está ahí, 2 Samuel 12:23 dice: mas ahora que yo es muerto, ¿para qué tengo que ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué está pasando acá? Es interesante porque ¿qué está pasando? David había tenido una relación ilícita con Betsabé, y de esa relación, y usted ya sabe quién nació un hijo, y ese hijo, ¿qué pasó? El Señor le dijo: ese niño va a morir. Y aquí está hablando David, dice: mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo que ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver que regrese a mí? Yo voy a él, mas él no volverá a ir. Y la clave está ahí: yo voy a él. O sea, voy donde está el niño. Entonces, ¿el niño dónde está? Pues tiene que estar con el Señor, ¿no? No creo que esté en otro lado. Porque David estaba muy seguro hacia dónde iba. En Hechos, incluso 22, 25, 28, dice: David dijo: veía al Señor siempre delante de mí, Él está a mi mano derecha, no seré removido. Mi lengua y cuerpo se regocijan, mi cuerpo reposará en esperanza. No me abandonarás en el Seol, ni tu santo verá corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y David está haciendo referencia al Salmo 16. ¿Sabía David dónde iba? Sabía cuál era su lugar y cuál era su esperanza. Por eso él dice: yo voy a él, yo voy donde está el niño, a ese lugar especial que Dios tiene para ellos. A lo mejor, si esto es algo nuevo para usted, no se preocupe, para mí también era nuevo. Entonces, cuando a mí me hicieron esa pregunta: ¿y si los niños se mueren sin Cristo y no acepta a Cristo, se va al infierno? ¿Dónde se va? No sé si le han hecho esa pregunta, pero a veces no sabemos ni qué responder. Pero eso me da una clara satisfacción, por lo menos hasta ahora. No he encontrado otra cosa diferente. Y si usted sabe algo diferente, por favor hágamelo saber. ¿Sí? Entonces, vemos que la salvación de los niños, el reino de Dios, de los tales es el reino de Dios. O sea, no creo que Jesús lo haya dicho: de los tales es el reino de Dios, porque pues ya están adentro, ¿no? Eso no implica que usted deje de predicarle, de enseñarle a los niños los principios bíblicos, enseñarle la palabra de Dios. Porque el niño necesita conocer la palabra de Dios. Si usted no se la enseña, nadie más se la va a enseñar. El hecho que venga el domingo aquí a la iglesia es una hora que está. No cree que eso es suficiente. Usted y yo necesitamos enseñarle los principios bíblicos día a día, diario. Así como Deuteronomio: le hablarás en la mañana, en la noche, por el campo, por donde andes, háblale. Es tu oportunidad, porque el niño después crecerá y va a tomar decisiones. Su influencia va a ser diferente. Ya la manera de moldearlo va a ser otra manera. Por eso es la responsabilidad como padres de traer a los niños, de presentarlos al Señor, enseñarles los principios, modelarle la palabra de Dios, amarlos, cuidarlos, darle todos esos elementos para que el niño crezca firme y cuando llegue el momento entienda lo que es estar delante del Señor. ¿Será que no tiene pecado? Ya vimos que no. Así que, hermanos, Dios hace al hombre moralmente responsable delante de Dios desde su juventud. Ahora, ¿por qué le digo esto? Hay algunos pasajes que llaman mucho la atención. Están ahí, Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento o la inclinación, lo puse entre paréntesis, del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y si usted va más atrás en el capítulo 6, dice que el hombre es malo, pero hablando del hombre en general. Pero aquí es interesante porque dice que desde su juventud. Ahora, ¿cuándo empieza la juventud? ¿Cuando usted tiene 18 años o cuándo? ¿Cuándo empieza? Hay otro pasaje. Este pasaje es cuando Noé sale del arca, ofrece sacrificios al Señor de haberlo librado, y el Señor promete algo: no voy a destruir la tierra ya más por agua, ahora va a ser por fuego, así que va a estar más pesada la cosa, ¿no? Entonces,
él dice esas palabras: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El Señor sabía que los niños están inclinados hacia el mal, hermano. Tienen la misma naturaleza. Otra vez, este pasaje, Jeremías 32:30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. ¿Será que cuando empezaban desde chiquito? ¿A cuándo es la juventud? ¿Cuándo empieza? ¿Será cuando ya cumple 17, 18, mayoría de edad? Entonces, es importante lo que el pasaje nos está diciendo, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Aquí el pueblo, Dios les está diciendo que serán entregados a los caldeos y babilonios. ¿Por qué? Porque el pueblo, responsabiliza al niño moralmente cuando ya es joven y entiende realmente que delante de quién está y que es cosa seria, ¿no? Cosa muy importante. El Señor se indigna con los que estorban, que es el punto. A ser moralmente responsable. Y hay dos pasajes acá que quisiera que vieran. Dice: y el joven Samuel, hablando de Samuel, ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino. ¿De efod de lino puse ahí? ¿Sí? De un efod de lino, perdón. ¿Sí? El joven Samuel. Cuando el Samuel fue presentado con Elí, dice que tenía, no sé, después de haberlo destetado, probablemente tenía 2 años, 3 años. Entonces, en ese periodo, Elí lo que hizo fue entrenarlo, prepararlo para la tarea que le iba a tocar después. Dice, y para que el joven pudiera vestir ese atuendo, esa vestimenta de efod, no creo que se le hayan puesto a mi hija o a un niño muy pequeño. Era un instrumento, un vestuario que realmente era para un adulto. Tenía que ser uno así como Ezra, a lo mejor, no sé, o más. Pero era una persona adulta. O sea, habla de un joven y usa incluso la misma palabra cuando dice de su juventud, Nahar, que tenía que ver desde la parte de la infancia hasta la adolescencia. ¿La adolescencia cuándo termina? 12, 13 años. Si usted ve en Génesis, cuando Moisés envía a Agar con su hijo, dice cuando estaba en el desierto y el muchacho estaba ahí tirado y estaba para morirse, y usa otra palabra diferente, o sea, pero el niño ese que ya tenía 14 años. Después que nació Isaac, el niño ya no era un niño, ese joven tenía 14 años. Porque en el capítulo 8, si no me equivoco, dice cuando se instituyó la circuncisión, Abraham tenía 99 años. Y el niño dice que tenía 13 años. Y después nació Isaac, o sea que ya tenía 14. Y usa otra palabra, muy diferente. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús, vemos ahí, ¿no? Que es importante, ¿no? En Lucas, vemos al Señor Jesús, dice, iban sus padres, hablando de Jesús, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. ¿Por qué no subió a los 14 y por qué no subió a los 10? ¿O qué pasó? O sea, era la transición, o sea, esa etapa de la infancia a la adolescencia, pues es una etapa de preparación. Incluso dice que el Señor crecía en sabiduría y en estatura, no que no sabía las cosas. Y después lo encontraron en el templo discutiendo con los doctores de la ley. Entonces, a los 12 años ya podía él presentarse con sus filacterias para ofrecer sus oraciones, sus prácticas religiosas, ya podía practicar eso a esa edad. Ya era responsable delante de Dios. Entonces, moralmente el niño, de acuerdo a estos pasajes, lo hace responsable delante de Dios en esa etapa, en adelante. Eso no implica y no quiere que, dice, pues entonces cuando llegue a los 12 le empezaré a hablar. No, usted tiene que hablarle desde ya. Tiene que enseñarle los principios, tiene que entrenarlo. No va a entender las muchas cosas que usted le dice. No va a comprender muchos de esos pasajes, muchos de esos mensajes. Pero cuando llegue a esa edad, es interesante porque el niño dice, creo que es primera de Pedro, segunda de Pedro, dice, sean maduros en la manera de pensar, sean ustedes maduros y maliciosos con la manera de un niño. Cuando un niño hace la maldad,
cuando está pequeño, le esconde, ¿quién tiene el juguete? Yo no lo tengo. O sea, la malicia del niño es tan inocente que dice, o lo esconden debajo de la almohada. No sé, yo no lo he visto. El niño sí es. El niño, su malicia es inocente. Pero ya cuando llegan a la adolescencia o llegan a esa etapa más grandecita, son muy creativos, déjenme decirles. Pero muy creativos. Yo tengo 2 hijas, híjoles, se las ingenian. Tienen ideas que ni yo las tengo. A tal punto que una de ellas escondió el teléfono y lo enterró en la tierra. ¿Tuvo imaginación? Por supuesto, pero una imaginación bastante inclinada hacia el mal, y ya sabía, ¿no? Era muy consciente de lo que estaba haciendo. Entonces, hermanos, es importante que comprendamos esto, ¿no? Hablemosles al niño, prediquen el evangelio, y el niño le va a decir que quiere recibir a Cristo, y el niño dice que sí. Él levanta la mano, él dice que sí. Él se quiere bautizar también, porque mi amigo se va a bautizar, aunque no entienda lo que está haciendo, pero él sí quiere bautizar. ¿Por qué? Porque el niño es muy inocente en ese sentido, es muy permeable, moldeable, y acepta muchos de los principios. Pero cuando llega una etapa así, como los jóvenes, ya adolescentes, o jóvenes más grandes, ya son más escrutivos, más discernidores. Ya ven lo que está bien y lo que está mal, se las ingenian para hacer lo bueno y también para hacer lo malo. Tienen mucha creatividad. Entonces, es algo que hacía. Es interesante lo que escribió este escritor. Quiero que lo lea con atención. Y no es que quiera decir que esto es bíblico, esto es un ejemplo hablando de los niños, lo que este escritor escribió. Y dice así: como la flor en el jardín se extiende hacia la luz del sol, hay en el niño una misteriosa inclinación hacia la luz eterna. Usted podría haber observado alguna vez lo misterioso que es cuando le habla de Dios a un niño pequeño. Este no pregunta con extrañeza o asombro, ¿quién o qué es Dios? Nunca lo ha visto, sino que con rostro radiante escucha las palabras como si fueran suaves y sonidos de amor que vienen de la tierra del hogar. O cuando usted le enseña a un niño a juntar las manos para orar, lo hace como si fuera una cuestión de rutina, como si hubiera una apertura hacia ese mundo con el cual había soñado o había estado soñando con anhelo e ilusión. O cuénteles historias del Salvador a esos pequeños, mostrándoles las imágenes con escenas y personajes de la Biblia, y vea cómo le brillan los ojos puros, cómo le palpita el corazón. Y estoy seguro que usted y yo le hemos contado, le hemos dicho a los niños, leído las historias antes de dormir, ¿no? No, y el niño se imagina. O sea, es tan permeable, es tan sensible a eso, que el niño se crea un mundo maravilloso. Entonces, ¿cómo son los niños? Es interesante la actitud que tienen los niños. Por eso la idea es, dejar que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Así es que la bendición del reino de Dios es para los niños y para los que son como ellos. ¿Sí? Muy bien. El tercero dice, el Señor bendice a los niños y a los que son como ellos, ¿no? Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Es el versículo 15 de Mateo. Es interesante lo que pasa acá, ¿no? Después dice, Jesús nos toma en sus brazos. Ahora, ¿por qué le puse acá? Porque en el pasaje paralelo de Marco dice que Jesús tomó en los brazos a los niños, los que pudo cargar, los tomó en sus brazos y los bendijo. Los tomó en sus brazos y los bendijo. Nos muestra la ternura hacia los niños, no solo pone sus manos para bendecirlo, sino que también los toma en sus brazos. ¿Será importante tocar a los niños? Estoy seguro que si el niño busca, luego cuando eso va, quiere abrazarlo, quiere agarrarlo, quiere tocarlo, quiere abrazarlo, ¿no? Estar cerca de él. Génesis 49:9 dice, respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado, y dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y el 10 dice, y los ojos de Israel estaban tan agraviados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, les besó y les abrazó. Les besó y les abrazó. Así que usted tiene una oportunidad súper grande y cuando siguen grandes, sígalos abrazando y besando. Sé que los adolescentes a veces,
Como que ya no quieren abrazar y ya se sienten incómodos y están con sus amigos, ¿no? Pero síguelo haciendo. Es algo muy bueno, ese toque, ese contacto físico. Entonces, ahí vemos, ¿no? Los ojos de él ya se estaba quedando ciego, ¿no? Entonces, habiendo puesto sobre ellos las manos, en los brazos, y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eso es lo que dice el versículo 16 y 15, 16 de Marcos. Dice, los bendecía. Jesús bendía con los niños con fervor apasionado. No sabemos realmente cuál fue la bendición que les dio. No nos dice el pasaje, no nos da ninguna pista, pero podremos imaginar a lo mejor la promesa de la bendición de Dios para los niños y cuidado que Dios tenía para ellos. Entonces, es parte, ¿no? Ahora, esto dice una guía del niño. Usted entra a este sitio y dice, ¿qué necesitan los niños? Dice, el tocar a los niños genera una sensación de protección y seguridad en los niños y les ayuda a sentirse seguros, a tener más confianza en sí mismos. Estimula la autoestima de los niños, transmitan afecto y apoyo. O sea, eso se estimula. El 3, son niños más felices, son responsables por aumentar la sensación de alegría y plenitud, disminuir la ansiedad o la tristeza. Solo el hecho de que usted los toque, los abrace. Aporta calma a los niños, sienten más tranquilidad, quietud cuando sus padres los toman entre sus brazos. Fortalece ese vínculo. Fortalece ese vínculo con los padres e hijos. Se forma un apego. Reduce el estrés. Interesante todo lo que dice esta guía sobre los niños. El tocar a los niños, el abrazar a los niños. Mejora el estado de ánimo. Así que si usted puede hacerlo, hágalo. Abrácelos. Sé que a lo mejor, si no está acostumbrado, hágalo como una práctica, ejercítelo. Es algo bueno. El Señor los tomó en sus brazos y dice que los bendecía. Oraba por ellos y los bendecía. Entonces, es algo que los mismos niños buscan. Muy bien. Y el cuarto punto, hermano, que quiero compartirles es una verdad inquebrantable. Una verdad incremental. Ahora, ¿qué tiene que ver? Digo, pues ya se acabó el pasaje, ¿no? Realmente ya le vimos el último versículo de Mateo 13, 14 y 15. Pero yo quiero hacer referencia a Marcos. ¿Por qué? Marcos nos agrega otra cosa, agrega otros elementos que son sumamente importantes. Y creo que ya lo repitieron en el capítulo 18, en el versículo 3. Y dice así. Mateo 18:3 dice, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eso dice Mateo 18. Entonces realmente la idea es, hermano, que no solamente es de los niños el reino de Dios, sino también para aquellos que son como los niños. Entonces es importante que usted y yo cuando venimos a Cristo no vengamos con cuestionamientos. Si usted lo hace entendiendo, comprendiendo, con sus dudas a lo mejor, pero si lo recibe con la actitud de un niño, el Señor le extiende los brazos, lo abraza y lo bendice. Y la bendición más grande que usted pueda ser parte de ese reino de Dios por medio de Jesucristo, obteniendo esa salvación eterna, y ser parte de ese reino. ¿Sí? Así que, hermanos, los adultos necesitamos eso. Sed como niños. Por eso 1 de Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Por tanto, no es solamente para los que quieren tener a lo mejor ser salvos, pero incluso para usted y para mí. O sea, debemos anhelar eso, desear la palabra de Dios. Yo no sé si usted come todos los días, yo me imagino que sí, ¿verdad? Yo sí como todos los días, por lo menos hago 3 comidas, pero no leo la Biblia o no estoy en contacto con la palabra de Dios 3 veces al día. Pero debería ser una práctica, así como comemos, nos preocupamos y nos alimentamos, deberíamos alimentarnos, desear esa palabra de Dios para nutrirnos. Tiene que haber una disposición, hermanos, como la del niño. Así que no entrará en el reino de Dios si no tienes la actitud de un niño. El reino está poblado solo por 2 tipos de personas. Y esto lo dijo, por lo menos Juan Calvino comenta ese. El paso se amplía para dar la ciudadanía
al reino tanto a los niños como a los que son como ellos. El paso se amplía del reino de Dios a los que son como niños como a los que son como ellos. Entonces, hermanos, estos dos tipos de personas son los que a lo mejor mueren siendo pequeños y los que llegan con una actitud humilde y confiada de los niños pequeños. Solo entran al reino de Dios los que llegan en la sencillez, la apertura, la dependencia, la falta de pretensión, la falta de hipocresía, y tiene que ser como la de un niño. O sea, mi idea y el mensaje que quiero que se lleve es que el reino de Dios es tanto para los niños como para los que se comportan o toman la actitud de un niño. Salmo 128, 1 al 6 dice: bienaventurado el que teme a Jehová cuando comes de tu trabajo, bienaventurado serás tu mujer como fruto de la vid, hijos como olivos. Será bendecido el que teme a Jehová, bendígate Jehová desde Sión, ve a los hijos de tus hijos. Y recuerde que usted lo que está haciendo es pasando un mensaje a la siguiente generación. Si usted no hace eso, pues no me quiero imaginar qué tipo de generación tendremos, qué tipo de iglesia tendremos en la siguiente generación. Si usted no hace ese trabajo, hermanos, tendremos una generación, puedo decirlo, con desconocimiento, ignorante, falta de temor de Dios, desnutrida espiritualmente. Entonces tiene usted y yo una gran responsabilidad de poder transmitir ese mensaje a la siguiente generación, especialmente a nuestros hijos. Así que, para concluir, es eso, ¿no? La bendición del reino de Dios es de los niños y para los que son como ellos. Y es algo que le he venido repitiendo a través de todo este tiempo. Es necesario que tomemos esa actitud, ¿no? La responsabilidad de usted de traer a los niños como padres, de presentarlos al Señor. El Señor se indigna con las personas que estorban, y no estorbarle, no traerlos a la iglesia, sino a veces la manera que usted modela, refleja el evangelio, esté estorbando a sus hijos o a los niños para que vengan a Él. Y el tercero, el Señor bendice a los niños y a los que son como ellos. Y por último, esa verdad inquebrantable, ¿no? Si recibes el reino de Dios como un niño, si no lo recibes como un niño, no vas a entrar a Él. Así de sencillo. No vas a entrar. Es interesante porque este pasaje de Marcos dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará, y usa dos negativos. Y este no es muy enfático, es un no. Es un no, no. Y todavía le agrega otro no, que aquí no lo aparece, ¿no? Porque no tendría sentido. No, no, no. ¿Verdad? Pero la idea es que pone dos negativos, dos no, por decirlo así, para decir no vas a entrar. Si no te comportas, si no tomas la actitud de un niño, no vas a entrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a tomar la actitud de un niño o simplemente vas a darte por desentendido? Entonces, quiero que se queden 5 cosas para recordar, ¿no? Los niños son creados por Dios, y ahí tenemos el Salmo 139. Los niños deben ser enseñados, Efesios 6:4, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Los padres debemos modelar el ejemplo del sacerdote Elí, y usted ya sabe qué tipo de modelo fue Elí y qué tipo de hijos tenía. No fueron los más nobles, no fueron los más lindos, fueron los peores, fueron uno de los peores, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que Elí no les estorbaba, no hacía su trabajo con ellos, y era el sacerdote. Entonces usted y yo de alguna manera tenemos esa responsabilidad como líderes, como sacerdotes, como padres, de instruir, enseñar a los niños, no nada más el domingo, a toda hora, en el camino, en el campo, en el supermercado. Cualquier oportunidad que tenga, aprovéchela, porque va a llegar un momento que no tendrá esa oportunidad. Su influencia va a ser muy diferente. Y esa etapa de los niños cuando absorben, aprenden, y eso es lo que se va a quedar. Y dice que la palabra de Dios no regresa vacía, hermanos. Aunque el niño llegue a apartarse, le aseguro que no regresa vacía. Va a producir un efecto en ellos. Entonces, es importante modelar, definitivamente. Ame a sus hijos, regocíjese, muéstreles sus afectos, pero sobre todo, hermano, confíe en el Señor.
confíe en el Señor, solo el Señor hará fructífero esos esfuerzos, el Espíritu Santo quien escudriña los corazones. Recuerda que si usted nada más es un transmisor de ese mensaje, pero la tarea es del Espíritu de Dios. No le toca a usted convencer a sus hijos de que acepten a Cristo. Usted nada más es que le lleve el mensaje, le pasa la comida, pero el Espíritu Santo de Dios es el que hace la tarea de convencerlo de pecado, de juicio y de maldad. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé cuál es mi responsabilidad y si no la hago, pues estoy en serios problemas, ¿no? Simplemente estoy criando niños, pero realmente no los estoy trayendo al Señor. Así que, hermanos, tenemos un gran desafío, tenemos una gran oportunidad. Si sus hijos son pequeños, tráigalos. Y si son grandes y todavía se dejan, tráigalos, hábleles, dígales lo del Señor, presénteles de la palabra de Dios. Y les aseguro que no se arrepentirán. Vamos a terminar acá, vamos a orar y que el Señor les bendiga por este tiempo que hemos pasado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de ser padres, de tener hijos, Señor. Y aún los que no tienen todo el Señor y que tienen la oportunidad y en el futuro probablemente de tener hijos, qué gran responsabilidad, Señor. Ayúdanos para que realmente hagamos una tarea en conjunto, como padres y madres, que tenemos la responsabilidad, Señor, de traer a los niños al Señor, de presentarles el Evangelio, de hablarles de tu palabra y que ellos, Señor, están sedientos, hambrientos de saber de esa palabra bendita. Gracias, Señor, por ese privilegio, pero esa gran responsabilidad que tenemos. Bendice a los hermanos acá y dales la fortaleza y el ánimo, Señor, porque sé que no es una tarea sencilla. Aún como adultos tenemos que seguir aprendiendo, Señor, para poder transmitir ese mensaje a los niños. Gracias. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.